¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy quería compartir con ustedes una frase de Santo Tomás que tiene un carácter polémico. La palabra polémico, polémica, viene del griego polemos, que significa guerra. De modo que la polémica es una actividad intelectual, filosófica, teológica, científica, orientada a rebatir la afirmación de un rival. Por eso la polémica se asemeja a la guerra. Pero es una guerra constructiva, no destructiva, sino que mediante ese ejercicio dialéctico de rebatir y a su vez de defender, ¿no?, la propia posición, se alcanza algo que es propiedad de ambos, tanto de uno como del otro bando, a saber, la verdad. Por eso la polémica es una actividad, aunque intensa, enérgica, en el fondo, no en la forma, pero en el fondo es pacífica. Por eso Tomás es un autor polémico. El cristianismo en general es polémico. Si ustedes revisan, por ejemplo, las obras de grandes autores cristianos, van a encontrar obras cuyo título es polémico. Por ejemplo, Contra las herejías, ¿no?, de San Ireneo, o algunas expresiones de la carta de San Juan, ¿no?, que son polémicas. O sea, tiene en vista Juan algunos errores de su momento, ¿no? Y bueno, infinidad de casos, de escritos, ¿no? Mismo Tomás, por ejemplo, tiene libros cuyo título, y obviamente el contenido, pero solamente el título, refleja su intención polémica. Por ejemplo, Suma contra Gentiles. La suma, ¿no?, es un compendio de teología en contra de los gentiles, que son los no cristianos, ¿no? Si recordemos que Tomás vive en época de la cruzada, de las cruzadas, ¿no? Las cruzadas fueron muchas. Uno de sus hermanos fue cruzado, su familia es una familia de cruzados. Él es amigo, entre comillas, de San Luis, rey de Francia, ¿no? Y en su estancia en París, Tomás enseñó en París también, y en Nápoles y en otros lugares. París estuvo en 2 temporadas. Él frecuentaba a San Luis, el rey Luis, ¿no?, noveno, que fue cruzado y fue apresado, hecho preso y después rescatado. Y por eso Tomás estaba en un ambiente de guerra, ¿no?, donde en las tertulias se hablaría de la guerra. Entonces Tomás se dedica también a una guerra, pero es una guerra, ya les digo, distinta, mejor, mucho mejor, cuyas armas no son hachas o espadas, sino textos, ¿no?, reflexiones. Y de hecho, Chesterton, ¿no?, en su biografía de Santo Tomás, ¿no?, titulada Santo Tomás de Aquino, dice que a Tomás le gustaba pensar en contra de, es decir, que el refutar una tesis contraria era una motivación para Tomás, lo motivaba, lo ayudaba a postular su propia tesis, ¿no? Es interesante, eso entusiasma, motiva, ¿no?, el refutar, pero no solamente con el fin de refutar y ganar y humillar, ¿no? Tomás es delicado. Por ejemplo, en el texto que vamos a leer hoy, él habla de los errores que sin darse cuenta algunos cometieron, ¿no? Es decir, esta expresión sin darse cuenta, que podría no haberle escrito, es un detalle, pero es un detalle que señala la caridad de Tomás para con sus rivales, ¿no?, que eran rivales no solamente teóricos, sino de carne y hueso, con las cuales él se enfrentaba en las aulas, ¿no? En la época de Tomás era muy frecuente las cuestiones disputate, es decir, eran reuniones donde un profesor exponía algo y el otro lo rebatía, y entonces se discutía, y algunos de los trabajos de Tomás son polémicos, y otros son de cuestiones que se discuten y después fueron llevadas al texto por sus discípulos, ¿no? Así, por ejemplo, él tiene un título Contra murmurantes. Es el título de una obra que trata acerca de la eternidad del mundo. Después tiene un título Contra averroístas, ¿no?, contra los seguidores de Averroes, acerca de la unidad del alma humana. Y otros, ¿no? Interesante el carácter polémico, primer punto. Interesante, hermoso ejercicio, ¿no?, que hoy llamamos, bueno, la batalla cultural, que es, repito, mucho mejor que cualquier otro tipo de batalla, ¿no? Bien, la segunda idea que quería compartir con ustedes, ya yendo al texto, ¿no?, de memoria, no lo tengo en este momento, dice así: esta forma de hablar
Hic modus dicendi, dice Tomás, es común entre los platónicos. Está hablando de un texto de San Agustín, de cuya doctrina, sigue diciendo Tomás, Agustín estaba imbuido, y por esto algunos, sin quererlo, sin darse cuenta, cayeron en errores, ¿no? Son como 3 afirmaciones. La segunda, para mí, es la más importante, que dice que Agustín, que es padre de la Iglesia, ¿no?, una autoridad también para Tomás, San Agustín de Hipona, ¿no?, un poco la figura principal de la antigüedad cristiana latina, dice Agustín estaba imbuido de la doctrina de los platónicos. Y él dice literalmente imbuido, porque uno puede decir, bueno, es una traducción. No, en latín dice imbutus, imbuido, que viene del latín, la palabra imbuido, que es una palabra muy fuerte, que significa lluvia, ni más ni menos, ¿no? Fíjense ustedes cómo, de nuevo, los términos de la filosofía tienen su origen en el mundo natural. Nosotros observamos cómo la tierra absorbe el agua, ¿no? Cómo la tierra está empapada de agua, está embebida de agua. Y entonces lo imbuido es como que está sumergida, alguna cosa está sumergida en algo líquido, una cosa absorbente. Yo no puedo decir que el mármol está imbuido de agua, ¿no?, o el acero o el vidrio. ¿Por qué? Porque no son materiales absorbentes. En cambio, la tierra está así imbuida, ¿no? Entonces, esto dice Tomás, y lo dice conscientemente, que Agustín no solamente conoce a Platón o lo usa por ahí en una forma casual, circunstancial, sino que Agustín está imbuido de la doctrina de los platónicos. Es fuerte para quien conoce un poco a Tomás esta expresión, que es polémica. Precisamente a esto me refería, ¿no? ¿Qué significa que Agustín está imbuido de platonismo? Es fuerte, y a muchos en la época de Tomás no les gustaría que Tomás, en cierto sentido, señalara a Agustín como platónico, ¿no? Si Agustín no es platónico, es cristiano, igual que él, que Tomás y que todos son cristianos. No, Agustín está imbuido de platonismo. Vamos de nuevo al texto. Hic modus loquendi, esta forma de hablar es propia de los platónicos. Tomás dice modus loquendi, forma de hablar. Él no dice esta doctrina es platónica, sino la forma de hablar. ¿Qué significa la forma de hablar? La forma de hablar es el uso que le damos a estas 100 o 200 palabras que constituyen nuestra cosmovisión. Lo que en general llamamos así, quizá en una forma un poco libre, categorías, ¿no? Si no todas las palabras son categorías. Hay palabras muy importantes, ¿no? Como, no sé, para un italiano la pizza. No sé, por un alemán la salchicha, ¿no?, con cerveza. Son palabras importantes, pero no son categorías. ¿Por qué no son categorías? Y porque no hay una cosmovisión gracias a cómo entiendo la pizza o la salchicha o la cerveza, ¿no?, o el fútbol. El fútbol, no sé, quizás sea una categoría. En realidad no lo es un deporte. Las categorías, digo, son estas 100 o 200 palabras. Por ejemplo, Dios, el alma, el hombre, el matrimonio, la sociedad, el Estado, el bien, el mal, la guerra, la paz, el tiempo, la eternidad, Cristo, el Espíritu Santo, el amor, en fin. Es este pequeño diccionario de 100 y 200 palabras, más o menos, no son muchas más, repito, insisto en que son pocas palabras, pero siendo pocas forman una cosmovisión. Entonces son las categorías, ¿no? Las llamamos categorías no en el sentido aristotélico. Para Aristóteles las categorías es un término mucho más preciso, ¿no?, que señalaba otra cosa. La filosofía trata de categorías. Entonces la categoría es lo que se llama el modus loquendi, ¿no? Son los términos, pero no tanto el contenido, sino los términos en sí, la forma en que están como construidos dentro de la oración. Ahora bien, todos nosotros tenemos, lo sepamos o no, un modus loquendi. O sea, usted y yo tenemos, cada uno de nosotros, un modus loquendi. La tarea de la reflexión es profundizar
echar luz, ¿no? Transparentar, develar el significado de las categorías. Entonces uno se pregunta, bueno, pero nosotros como cristianos tenemos nuestras categorías, que son las del Evangelio. ¿Por qué esto de orientarse a personas que no son cristianas, no eran cristianas como Platón y Aristóteles, ¿no? Es decir, el problema de Agustín es que era platónico, y no será el mismo problema de Tomás, que es aristotélico. ¿Por qué el cristiano tiene que ser o referirse a Platón o Aristóteles, ¿no? Esta es una pregunta que se la han hecho muchos y que tiene su respuesta, ¿no? El tema es que uno no es ni platónico ni aristotélico, sino que Platón y Aristóteles supieron refinar a su modo las categorías. O sea, el Evangelio no inventa categorías. Jesús habla el lenguaje conocido y después los evangelios son escritos en el griego habitual, en la koine, el griego común, ¿no? Entonces cuando los evangelistas hablan, no sé, del cuerpo, del alma, del bien, del mal, del logos, de la palabra, del tiempo, del mundo, son términos que están presentes en el lenguaje habitual de las personas, pero que también que son categorías de la filosofía. Hay una anécdota al propósito interesante, ¿no? Un profesor de filosofía, ¿no? Muy importante, chileno, Rivera, de apellido, doctor Rivera, que estudió en Alemania cuando Heidegger ya estaba retirado, pero él se acercó mucho a la escuela de Heidegger. Después asumió la tarea importante, difícil, de traducir Ser y Tiempo, que es el libro más importante de Heidegger. Ya había una traducción en español, pero él dijo, bueno, esta es insuficiente, es imperfecta, en fin. Bueno, hizo una traducción que es la que se usa habitualmente en las aulas, ¿no? De Ser y Tiempo. Bueno, entonces él era un cristiano, es un cristiano ferviente, ¿no? Es decir, es contemporáneo nuestro. Entonces él tiene como una especie, cuenta él, una especie como de crisis, estando en Alemania, porque él se da cuenta que lo que estudia Heidegger y las cosas de las que él habla y habla en la filosofía, ya está dicha en una forma más sencilla y mejor, más accesible y definitiva en el Evangelio, ¿no? Es decir, esto del tiempo y de la eternidad, de la muerte, de Dios, del alma, del bien, del mal, todas las categorías de la filosofía son categorías que en definitiva, en forma figurada, con el uso de parábolas, imágenes, habla Jesús en el Evangelio, ¿no? Es otra forma, pero el contenido es similar. Entonces, si uno ya tiene la fe, ya ha aceptado la revelación, ¿para qué tiene que estudiar filosofía, ¿no? Es como que uno tiene que cruzar un río, ¿no? Y hay un puente, y en lugar de cruzar por el puente y el río es caudaloso, peligroso y profundo, decide, no, voy a cruzar nadando, ¿no? Con el riesgo de hundirse, o de enfriarse, de ahogarse o de resfriarse al menos. No, está el puente, ¿no? Entonces, entre nosotros, hombres, y la verdad, el filósofo cruza nadando. En cambio, el creyente cruza por el puente, ¿no? Entonces, yo crucé por el puente, ¿por qué tengo que volver a cruzar nadando? Esa es la pregunta que se hacía Rivera, ¿no? En fin, entonces va y le pregunta a su profesor en Alemania, el profesor lo recibe bien. En Alemania la teología es apreciada, en Alemania la teología es una cátedra laica. En Argentina la teología es exclusiva de las facultades católicas o protestantes, ¿no? Pero en Alemania, en las universidades del Estado, hay una cátedra de teología. Y está muy bien que así sea, creo yo. Bien, entonces decía que va y le pregunta a un profesor de filosofía lo que yo le estoy comentando. Y dice, bueno, mire, la verdad que no tengo una respuesta, vaya y pregúntele a fulano. Va y le pregunta a fulano, mire, no tengo una respuesta, pero le voy a pedir a Martin Heidegger, que estaba retirado, pero que vivía ahí, ¿no? Que lo reciba usted. Entonces Rivera dice, pero ¿cómo me va a recibir a mí? Sí, no se preocupe, yo arreglo. Bueno, a los días Rivera recibe una esquela y bueno, lo espero, señor, en mi casa, ¿no? Firmado Heidegger. Bueno, toda una emoción, porque claro, son personajes un poco míticos, ¿no? En fin, qué sé yo. Entonces Heidegger le da una respuesta. Le dijo, mire, la filosofía lo que hace es ayudarlo a ejercitarse en el trato cuidadoso con las categorías. Con otras palabras, el trato cuidadoso con las palabras. Las categorías son palabras. Y al tratar con cuidado a las palabras, usted se está preparando para tratar con cuidado a la palabra, con mayúscula, ¿no? Con la palabra. Claro, porque el Evangelio dice, en el principio era la palabra, estaba junto a Dios, la palabra era Dios,
palabra se hizo carne, ¿no? La palabra. Entonces, él supo presentar en forma, creo, muy pedagógica la actividad filosófica como una actividad propedéutica para el creyente. De modo que, trabajando las categorías, las palabras, todas las palabras, ¿no? Las palabras del Evangelio, ¿qué significa bueno? Yo soy el buen pastor. Bueno, ¿qué significa bueno? ¿Qué significa pastor? Por ejemplo, ¿no? Y etcétera. En fin, son todas cuestiones de la filosofía, ¿no? Del pensamiento también, de la lingüística, de la literatura, ¿no? De la reflexión. Entonces el trato cuidadoso, delicado, analítico con las palabras es una preparación para aquellos que han recibido la palabra, ¿no? Y finalmente Heidegger, antes de despedirse, le dice, usted, le dice a Rivera, usted tiene algo mejor que yo, ¿no? Como reconociendo, añorando, ¿no?, su época de creyente, porque él había sido una persona creyente, había querido ser sacerdote, y había estudiado a Santo Tomás, en fin, había sido becado por una fundación para estudiar el tomismo, etc. Pues se aparta conscientemente de eso, pero en ese momento Rivera le dice, ¿no?, bueno, usted tiene algo mejor que yo. Claro, obviamente, porque digamos, siguiendo la imagen del puente y del nado, obviamente cruzar por el puente es más fácil, es más seguro, está más abierto que a todos, ¿no?, que el cruzar nado, que solamente es para algunos nadadores, ¿no?, para los que están preparados, pero un anciano, un niño, en fin, no está preparado para nadar. Bueno, los nadadores en este caso son los filósofos. Bien. Cerca de esto va la primera cuestión de la Suma Teológica, cuando Tomás explica por qué las verdades necesarias para la vida, accesibles a la razón, por qué Dios las reveló. Porque uno dice, bueno, ¿por qué Dios tuvo que enseñarnos que matar está mal? ¿Por qué tuvo que enseñarnos que robar es un pecado? Si nosotros ya lo sabíamos, que no lo sabíamos. Sí, bueno, pero él viene a confirmar de una forma con su autoridad, de una forma clara, accesible a todos, algo que el hombre de repente fácilmente olvida, ¿no? Por eso Tomás nunca va a decir Agustín es platónico, pero dice que su modo de hablar, hic modus loquendi, es usual entre los platónicos, de cuya doctrina Agustín estaba imbuido. Y bien, y después Tomás dice, bueno, pero está Agustín y están los agustinianos, no es lo mismo. Es una distinción también frecuente en la filosofía, en todo el mundo. Bueno, está Marx y los marxistas, ¿no? Hasta dicen que Marx dijo, no, yo no soy marxista, dicen que dijo Marx, no sé si lo dijo. Está, no sé, Tomás y están los tomistas. Hay muchos tomistas que dicen, bueno, los tomistas no son Santo Tomás, ¿no? Entonces los agustinianos no son Agustín. Entonces algunos tomaron ocasión de la forma de hablar de Agustín para caer en errores. No es que Agustín los haya impulsado voluntariamente a caer en errores, sino que Agustín, asumiendo el modus loquendi platónico, siendo él no platónico, pero estando imbuido del platonismo, de alguna manera fue ocasión involuntaria de que otros, también en forma involuntaria, cayeran en errores. Con esto termino. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like y que lo compartan o se suscriban para la difusión del canal. Ahora sí me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.